Bien, pues buenas noches de nuevo después de la entrevista, como siempre, la tertulia. Les presento a los invitados de hoy, empezando por mi derecha, a mi lado, don Alfredo Conde, es escritor, Premio Nacional de Literatura. ¿Qué tal, don Alfredo? Buenas noches y bienvenido. Bien hallado. A mi izquierda, a mi lado, doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. En la esquina de la mesa, a mi derecha, don Manuel Rodríguez, empresario y analista político. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, bienvenido. muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo. Y en la esquina de la mesa, a mi izquierda, don Jaime Pita, ex consellero de Presidencia del Partido Popular. ¿Qué tal, don Jaime? Buenas noches. Pues y bienvenido. Muy bien, y aquí mucho mejor. Encantados estamos de tenerlos a los cuatro aquí. Empezamos con el primer tema de la noche, que no podía ser más que de Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba ha dejado de ser ministro y vicepresidente, ahora es solo candidato socialista y se llama solamente Rubalcaba y tiene una marca, la R. Vamos a analizar los diferentes flecos de esta noticia que ocurría el sábado. Es mucho lo que se habló sobre ello, es mucho lo que sobre lo que se escribió, pero bueno, pues como decía, tiene muchos flecos y vamos a analizarlos. No vamos a decir si Rubalcaba es un gran dialéctico, que es un gran orador y demás, y que si podrá engañar nuevamente a sus electores. Vamos a hablar, yo creo, de cosas más profundas. Cualquiera de los cuatro puede abrir el debate. Perfecto. Rubalcaba es una persona que, sobre todo, tiene muchísimo más pasado que futuro. Y un pasado que es una auténtica losa. Una auténtica losa. Rubalcaba era la persona que diseñó la estrategia para ocultar el GAL, que la gente que es un poco más joven que nosotros, pues no lo vivió, pero los que ya tenemos unos años sí. Diseñó aquella estrategia y no le salió del todo bien. Hubo ministros encarcelados y directores generales. Rubalcaba es quien ha diseñado la estrategia para negociar con ETA, para la negociación con ETA y llegar a que no un final de la violencia, porque no creo que eso exista, pero sí un final de legislatura con ETA un poco más silenciosa, ¿no? Ha tenido un gran éxito en esta remodelación, que es colocando a Camacho en su sitio, que es una persona que está implicada, y espero no tener que ir a un juzgado a defender estas palabras, en el caso Faisán, y lo ha logrado colocar de ministro, con lo cual por ahora queda fuera de la investigación. En Rubalcaba está lo peor que ha habido en la política española desde la transición, lo peor. No los errores los han tenido todos los gobiernos, sino lo peor moralmente, lo voluntariamente peor por diseño de la ilegalidad y por diseño de la inmoralidad. O sea, Rubalcaba es el señor que tiene a personas enterradas con cal viva. Bueno, pues lo dejamos ahí, seguiremos hablando de esto, doña María. Hasta ahora estábamos hablando efectivamente del pasado de Rubalcaba, que es penoso, pero a mí todavía me resultan más penoso las propuestas que hace Rubalcaba. Y es que si efectivamente ahora Rubalcaba es el candidato del Partido Socialista, como efectivamente lo es, lo que tenemos que ver también es cuáles son sus propuestas, qué es lo que propone. Y en este momento tenemos sobre la mesa una serie de propuestas hechas por Alfredo Rubalcaba que son contradictorias en sí mismas. Rubalcaba lo que ha intentado con las propuestas que realiza como candidato es un giro hacia la izquierda, pero dentro de ese giro hacia la izquierda y esas propuestas que él ha presentado entra en contradicción con la propia actitud del Partido Socialista hasta este momento. El otro día, viendo un poquito las propuestas que hacía respecto, por ejemplo, del impuesto de patrimonio que ahora pretende otra vez implantar, se veía como el pasado 14 de junio el Partido Socialista había rechazado esta propuesta que había presentado en su momento Izquierda Unida y Iniciativa per Catalunya, porque consideraba que era imposible aplicarlas en este momento por la crisis que había. Y en cambio viene ahora Rubalcaba diciendo que hay que traer a colación de nuevo el impuesto de patrimonio. Lo mismo pasa con la reforma electoral.
Se quiere hacer un giro hacia la izquierda y dar, por lo tanto, entrada a ese movimiento del 15M a través de una supuesta reforma electoral. Pero esa reforma electoral han tenido posibilidad de hacerla en diciembre pasado. Y en diciembre pasado, en cambio, rechazan también una propuesta de Izquierda Unida en la que lo que se pretendía era reformar el sistema electoral en cuanto al cálculo de escaños. Y ahora, en cambio, Rubalcaba dice que hay que cambiar en ese sentido, y es una de las propuestas de Rubalcaba. Otra, pues, es limitar el sueldo a los directivos, que también se previó por parte de partidos políticos y el Partido Socialista las ha rechazado. Entonces, lo que nos estamos encontrando, y por eso decía que efectivamente el pasado de Rubalcaba es penoso, pero que el futuro todavía lo es más, nos estamos encontrando con propuestas que son contradictorias con la evolución del Partido Socialista en el gobierno. Bueno, pues lo dejamos ahí también y continuamos con ello. Don Alfredo, que además muchas de esas propuestas son viejas, se han puesto ya en práctica en algunos lugares y desde luego pues no van adelante. Don Alfredo. Sí, yo hay dos aspectos que han surgido ahora escuchando. El primero me estaba recordando una frase de Talleyrand referida a Fouché, que decía más o menos, porque no sé yo cómo andará mi memoria, que el señor Fouché se ocupaba de todos los asuntos que le incumbían, se ocupaba de dos clases de asuntos. Primero, los asuntos que le incumbían, todos los asuntos que le incumbían, y segundo, todos los que no le incumbían. A mí me gustaría centrarme más bien en los primeros, que es lo que entroncaría con lo tuyo. Porque si lo que hay que reformar es la ley electoral, yo diría que sí. Yo diría que sí, que hay que reformar la ley electoral, que hay que resolver la ley de financiación de los partidos, que hay que dar un vuelco legislativo al país si queremos que el país funcione, por lo menos en mi opinión, porque yo creo que hay un fallo infraestructural, un fallo legislativo, que es el que nos ayudó muchísimo a llegar a la situación en la que estamos. Y en cambio, yo apoyaría esa reforma electoral, yo que no soy político y estoy muy curado de esos espantos, diría que bajarle el sueldo a los políticos me parecería una barbaridad, porque creo honestamente... No son los políticos, son los directivos. No, a lo que sí, yo me refería también era a una propuesta es a los bonos de directivos. Sí, es a los directivos, y va contra los bancos, sí, no para los políticos. Entonces ahí estaría de acuerdo. Porque a los no hay políticos hay que mantenerles un sueldo digno, porque... Yo creo, un sueldo digno, claro que hay que tenerlo, desearlo para todo el mundo, pero lo que es de muy difícil venta, en mi modo de ver las cosas, es que se esté tapando los agujeros que tiene la banca con el dinero de todos para que esta gente se reparta unos beneficios que no los soñamos ninguno del resto de la población. Pero precisamente Rubalcaba pertenece y participa de un gobierno que precisamente fue quien autorizó pagar todos esos agujeros con el dinero de los ciudadanos. Algunas de esas propuestas, que duda cabe que están bien y que venden, y a lo mejor las asumiríamos y las aplaudiríamos, pero claro, hay que ver de quién vienen, en qué momento. Y vemos claramente que quiere aprovechar una coyuntura. ¿Y cuál es el pasado inmediato de esas propuestas? Claro, sí. Don Jaime. Bueno, yo en primer lugar voy a empezar un poco fuerte. Entonces, hay que tener mucha cara. O querer, desde luego, tener muy poco respeto a los ciudadanos de nuestro país porque que eso lo proponga cualquier otra persona que no esté participando en este momento del gobierno de España, pues lo puede hacer perfectamente. Pero de lo que estamos hablando. Acaba de cesar como portavoz del gobierno, como vicepresidente del gobierno y como ministro del Interior del gobierno, porque además tres, no le llegaba con uno ni con dos, ocupaba todo y prácticamente estaba ya casi haciendo de presidente en funciones. Y que todas las propuestas que hizo en ese lanzamiento espacial el sábado pasado, pues todas esas propuestas son las que él y todos los miembros del gobierno y todo el grupo parlamentario que apoya a ese gobierno votaron en contra
para que no se llevasen adelante hace mucho tiempo. Desde reducir sueldos, fijar determinados controles, las legislaturas, la reforma del Senado, que es otra de las cuestiones, es decir, la reforma constitucional que hace mucho tiempo que teníamos que haber hecho. Que propugnó, yo tengo que decirlo además, quien prácticamente desde el primer día habló de la reforma del Senado, porque ya no lo concebía así, lo aceptó lógicamente como padre, uno de los 7 de la Constitución, que fue don Manuel Fraga, pero que nunca estuvo de acuerdo con un Senado como el que se hizo, que fue el que dijo, el que inventó, digamos, como idea, como tantas otras, la conferencia de presidentes. ¿Cómo es posible que un presidente de un Estado que está formado por 17 autonomías prácticamente mantenga un diálogo permanente y vivo con esos 17 presidentes a través de un órgano tan importante como puede ser la conferencia de presidentes y donde se creen tantos... Por otro lado, yo quiero decir que considero a Rubalcaba, desde mi punto de vista muy personal, inteligente, indiscutiblemente, demagogo, astuto y con muy pocos escrúpulos para conseguir los objetivos que se propone. Ahora, para mí también tengo muy claro que en este momento pues al Partido Socialista probablemente no le quedó otra alternativa, pero lo que sí tengo clarísimo, que a pesar de todos los atributos positivos y negativos que pueda tener el señor Rubalcaba, hay uno que no tiene, que es fundamental para ser candidato a presidir un país, que es ser líder. Y el señor Rubalcaba, en una decadencia del Partido Socialista, sin ser líder, pues va a ser el que le toque, creo yo, es mi opinión, entregar los trastos después de la debacle y de lo que acaban de decir hace muy pocas jornadas todos los españoles, que le toque pues entregar los trastos de una de las noticias importantes de hoy precisamente es el procesamiento de los 3 del equipo de Rubalcaba, equipo cercano a Rubalcaba. Sí, yo creo que la gran noticia es que no han procesado al 4º, que es ministro. Pero bueno, ahí vamos a dejarlo. Ya tuvo, desde luego, su estreno hoy como ministro, no fue nada. De todas maneras, don Jaime tiene razón en lo de demagogo. Sí. ¿Qué opinan es una ustedes? demagogia anticapitalista de la más barata, lo hayan procesado lo de los hoy a bancos, estos 3? porque fueron ellos los que entregaron el dinero a los bancos, y aún encima con la cláusula de secreto, de que no se pueda saber hasta pasados 4 meses cuánto y a quiénes. Es decir, claro. Demagogo han pasado más de 4. ¿Qué les parece la noticia de hoy de los 3 procesados? Seguimos sabiendo cuánto y ni cuánto. ¿Cree que le va a llegar a Camacho y que le va a llegar a Rubalcaba? ¿Cree que la cosa va a quedar ahí? Pues yo, si esto que está aconteciendo fuese en un país tan criticado por la izquierda, por ejemplo, como los Estados Unidos, pero que tiene un Estado de Derecho como Dios manda, y donde no hay tapujos y donde salta lo que salta, en donde salta un presidente y salta quien sea, pues si fuese en Estados Unidos creo que sí, que ya no hubiera habido un segundo tiempo, ya en este primer impasse ya entrarían en la lista. Bueno, por lo de pronto, el auto del juez Ruz ha imputado a los 3 altos cargos del Ministerio de Interior y como testigo Antonio Camacho. Eso no quiere decir que en un momento determinado no se le pueda llamar como imputado. Pero digo que ya en este primer momento... Lo que sí es cierto es que las llamadas por teléfono desde el número de teléfono de Antonio Camacho están ahí. Entonces, bueno, alguien tendrá que dar explicaciones. A las órdenes de quien estaban. A las órdenes, por supuesto. Con el caso Amedo y Domínguez, que obraban pues así, bueno, ellos solos, independientemente. Permitidme que sea escéptico, dado que vivimos una etapa pretérita de casos muy graves, pongo el ejemplo de los GAL, en donde pues la X sigue en incógnita, claro, como la incógnita que sigue. Consecuentemente, pues yo creo que... La incógnita, creo que nos sigue desde el momento en que la X, como tú le llamas, o como le llama mucha gente, Felipe González, hace muy pocos meses, no hace un año, dijo que había tenido en su mano el acabar con la cúpula de ETA apretando un botón, prácticamente. Si tuvo esa posibilidad en sus manos,
es indudable que sabía, que sabía lo que pasaba y que la tenía por algo. Yo me imagino que por las negociaciones, que esa fue una confesión hecha a propósito de las negociaciones a las que se han aludido aquí, ¿no? De Rubalcaba y del proceso político de negociación, que a mí no me parece mal que se negocie políticamente. No, indiscutiblemente que no. Y Bueno, que pues acabaría Rubalcaba será seguramente la I, ¿no? Bueno, pues de este nuevo caso. Una cosa que les quería preguntar brevemente es, ¿qué les parece a ustedes de que los medios de comunicación, la prensa en general, los columnistas, se hayan centrado más que en las propuestas de Rubalcaba, en, bueno, pues en su dialéctica, sus condiciones de orador, su comparación con el otro, su dominio de los medios, su body language, que es como un maestro, que es como muy encantador, que la mayor parte de los periodistas dicen que en las distancias cortas es tremendamente seductor? Y no se diga más claramente lo que decía don Jaime, ¿no? Pues demagogo, de pocos escrúpulos, hay que buscar de la escasa parte buena moral, del etcétera, personaje. Bueno, etcétera, depende, ¿no? Hay que pero es que buscar la eso parte depende buena de del quién lo personaje. transmita. Pero es un poco también de peloteo. No, claro, Por lógicamente hay un sector mediático, de comunicación y de otros, y desde las propias estructuras, todos sabemos lo bien que sabe vender la izquierda, y especialmente en el Partido Socialista siempre supo vender muy bien. Pero y yo hablo, don Jaime, hablo incluso por parte de gente o sea, que no es ni de prisa ni así, es más independiente y está más en los medios de acá. Pero lógicamente hay el efecto contagio, ¿no? Y el efecto simpatía. Digo simpatía no por simpático, el efecto simpatía que se produce simplemente en una explosión. Luego hace ese efecto simpatía que se comunica a lo que aparentemente son compartimentos estancos y se transmite y provoca una reacción en cadena. Y yo creo que aquí hay una reacción, pero a mí, por ejemplo, a mí personalmente, esos aspectos me preocupan muy poco. A mí los que de verdad me preocupan es el perfil de una figura, pues que, como yo decía, astuto, inteligente, sin escrúpulos, y que le vale todo. Incluso lo aplicó recientemente dentro de su propio partido, porque se habló de convocar, quien lo habló y además quien lo dijo, porque nadie, vamos, de que se sepa, a lo mejor alguien le dio la orden de que convocase primarias al presidente del gobierno, pero yo creo que salvo una inspiración de alguna cosa rara donde él se comunique, pues no es porque el presidente del gobierno tiene una potestad por encima de todos los demás, incluso pues de convocar, de solemnidad y de convocar elecciones. Consecuentemente tendría el señor presidente del gobierno que ser el que convocase, y habló de convocar primarias. Y fue el señor Rubalcaba y todo el aparato que le apoyaba quien se cargó de que no se convocasen y además de lapidar, repito la palabra, lapidar, porque hay muchas formas de lapidar, puede ser de forma física, pero psíquicamente, a una candidata que es ministra de ese gobierno, que tenía todo el derecho y toda la ambición personal para poder presentarse como candidata, y la lapidaron, la silenciaron, o sea, truncaron esa aspiración, y además en un acto que para mí es lo más grave de todo eso, que es la conclusión final, antidemocrático, porque nadie les dijo que hablasen de primarias. Proclaman, van a un congreso extraordinario, lo que quieran. No. Fue al estilo Felipe II. Bueno, pero fue al eso, estilo eso, sobre todo en un partido que presume de un personaje que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Exacto, y que yo creo que muchas veces este tema de los medios de comunicación puede ser peloteo, pero también puede ser que, conociendo el personaje como es y lo peligroso que es este personaje y la falta de escrúpulos que tiene, también se puede cebar con los medios de comunicación. No, yo no creo. Yo No, más mira, bien creo ahí en el efecto contagio, efecto imitación, de gente que no es sospechosa de ser de la Bueno, no izquierda sería y el que, primer sin medio de embargo, comunicación que se ve afectado por maniobras dentro del gobierno, ¿no? Ya, tenemos pero yo no creo que casos sea- muy recientes María, pero de ¿te medios de importa comunicación realmente que se que ven sonría afectados? y que sea encantador la persona a la que le debemos que en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco ETA se cachondee de nosotros
diciendo que gracias a su estrategia, Bildu, que son ellos, están en las instituciones. El tío que lo ha permitido. Lo que no acabo de entender es como medios de comunicación respetables conocen todas estas cuestiones, todas estas circunstancias, todos estos hechos que vienen de la mano de Rubalcaba y no los ponen de manifiesto. ¿Por qué? Pues no acabo de entender si no es por ese miedo a la falta de escrúpulos de Rubalcaba y a toda la manipulación que tiene Rubalcaba. Yo me refería más bien, más que a medios en bloque, me refería a periodistas, digamos, aislados, que aunque escriban en medios, pues bueno, publican sus columnas en periódicos digitales, donde te puedes permitir el lujo, si quieres, de ser más libre, ¿no? Y de decir más un poco lo que quieres. Bien, pues le enlazamos con lo siguiente, que bueno, pues aunque no se haya dicho nada, todo parece indicar un adelanto de elecciones para el mes de noviembre. Hace unas horas, bueno, pues lo oíamos de boca de una persona, bueno, que consideramos bastante informada. Se viene diciendo desde siempre, pero es un poco que sí, se retrocede, se avanza, se retrocede, que no en primavera, que ahora, pero bueno, parece ser que todo indica que sí, ¿no? Que va a haber un adelanto. Don Manuel, venga, que antes... Noviembre, ¿no? La fecha que se baraja es la el 27 incluso. Sí, la de noviembre, ¿no? O sea, si disuelve justo antes del y máxime del después verano, con ¿no? lo que Yo creo que el ocurrió Partido Popular, que es la única opción que le queda a este país, habrá gente que no le guste Mariano Rajoy y gente que sí le guste, eso es natural, pero es la única opción que nos queda de cambio. Es perfectamente consciente de que es en noviembre, tiene a su maquinaria, al partido engrasado, no está desmovilizado después de estas últimas elecciones, es decir, ustedes pueden leer en la página web del Partido Popular un programa completo de gobierno que podía desgranar, pero vamos, lo tienen ahí, son muchas medidas y que ha prometido que justo en septiembre lo plasmará en programa electoral, pero ahí hay muchísimas medidas y Bueno, pero creen, ¿va a haber adelanto electoral? ¿Tienen el pálpito? Yo estoy tan convencido de que haya adelanto electoral como de que el señor Rubalcaba se ofreció voluntario a la liquidación del partido a espera de lo que venga después de las elecciones. Don Alfredo, ¿qué pálpito? Yo ¿Adelanto? no pálpito ni que lo va a haber, ni En que va a dejar de haberlo. En función de lo que luego uno piensa. No tengo opinión, sí la tengo. Lo que no tengo es pálpito de si se va a producir o no se va a producir. Lo que sí yo tengo es el deseo de que se produzca. Vale, pálpito racional, quería decir. Pálpito No, racional. pero eso no es un pálpito, eso es una consecuencia de analizar la situación desde las coordenadas en que yo puedo hacerlo y creer que dada la situación es lo menos malo que puede suceder. Yo creo que incluso no es que sea lo menos malo, es que es necesario un cambio de gobierno y unas elecciones cuanto antes. Yo creo que lo está pidiendo todo el sistema, ¿no? Todo el sistema económico, financiero y político. Yo creo un cambio y unas elecciones que va a tener un papel antes. muy difícil Mariano Rajoy, al que yo le deseo toda suerte y venturas en el desempeño de la que esperablemente su labor de presidencia del gobierno, pero yo creo que el país está necesitado de un cambio muy grande y que lo va a tener muy duro porque ese cambio no se está produciendo. Es algo que afecta, Jaime Pita lo decía antes, desde que hay que reformar el Senado hasta que hay que reformar todas las cosas que yo dije antes y todas las que no dije. Y eso hay que tener un gran valor político para afrontarlo, porque implica enfrentarse a la estructura del propio partido, que no ha de querer que esos cambios se produzcan, porque la gente está muy asentada, la gente de la política, quiero decir, está muy asentada en el aparato, tal como está montado, y no va a ser fácil. No, eso está claro. Ahora, Don Jaime, vamos ¿es a ver. consciente el Partido Popular de que le esperan realmente una etapa muy dura, que no lo va a tener nada fácil, Vamos a ver, que va a tener que tomar medidas antipopulares, que tiene esperando a todos los sindicatos y el antisistema para hincarle el diente? Sí, indiscutiblemente, pero vamos a ver, no estamos en la primera, ni en la primera situación, ni los políticos del Partido Popular, empezando por Mariano Rajoy, son bisoños. Estamos hablando de gente ya con experiencia política, primero, con larga experiencia política, tanto en el legislativo, pero sobre todo en el ejecutivo. No podemos olvidar
de que Mariano Rajoy era el vicepresidente, que fue ministro 2 veces, y vicepresidente del último gobierno de José María Aznar, Sí. y que por una circunstancia excepcional, por una circunstancia excepcional, no ganó las elecciones, porque si no hubiera ganado otra vez el Partido Popular, porque los 8 años del gobierno del Partido Popular, después de la debacle y de la situación, no como la actual, que es diferente, porque aquí se suman 2 crisis, aquí hay más, bueno, hay más de 2 crisis, pero fundamentalmente 2. Una, la crisis general, que estamos viendo, que afecta globalizada a todo el mundo, que afecta a Europa, pero hay una crisis que es singular española, y sobre todo la que afecta a lo que a mí más me preocupa de todo, porque en el fondo de todo, a mí, como persona, como ciudadano actual, pero como persona que ocupé cargos de responsabilidad en la vida pública, es la situación en este momento, y además sin vías de solución, partiendo de cómo estamos y con el gobierno actual, de 5 millones de parados. Que eso es lo que tenemos. Y eso es una singularidad que no se puede estar diciendo, es que en todos los sitios es mentira, porque nosotros doblamos, por ejemplo, en paro, a los países que están incluso en el ámbito financiero peor que nosotros. Véase, Portugal o Grecia, que tienen aproximadamente la mitad, ya no digo Alemania o Francia, o incluso Italia, que está entrando estos días también en esa marabunta, pero es totalmente distinto. Entonces, tiene que haber elecciones anticipadas, pero que ya no son prácticamente, ahora ya es una cuestión técnica, porque son 4 o 5 meses de diferencia, porque para convocarlas en el tiempo que le correspondía y en su tiempo, la Cámara tendría que disolverse justo después de la aprobación de los presupuestos, no, pero sí, si no hubiera este adelantamiento, sería en el mes de diciembre, a finales de diciembre, principios de enero, para convocarlas para el mes de marzo, que es cuando corresponde. Es un adelantamiento, pero es que cada mes que pase sin que se haga la convocatoria, es un hundimiento, más profundidad en el hundimiento de la economía de España, de la situación trágica que estamos viviendo todos los españoles. Yo había pedido como ciudadano, y en los foros donde pude expresarlo, para que ya el año pasado, ante la situación que se planteó, después de la ocultación, después del engaño, de las mentiras, de hablar de una desaceleración, cuando se avecinaba un tsunami económico, se dijo que aquí había una pequeña desaceleración. Eran vísperas de las elecciones generales anteriores, quiero recordar, en el otoño de 2007, cuando ya estaba en todos los foros y en todos los ámbitos, que tenía conocimiento, que había esa crisis. Acusaron el actual gobierno al Partido Popular de ser incluso antipatriota, por decir aquellas cosas, por estar anunciando algo que sabía todo el mundo, el que entendía y el que estaba metido en el ajo, lo que iba a acontecer. Estaba ahí y se negó, pero lo siguieron negando y siguieron aplicando las medidas contrarias a lo que ya estaban aplicando los estudiantes aplicados que tenían que hacer los deberes. Véase, Alemania, Francia, Inglaterra, que prácticamente pretendió que no hubo unas elecciones y el actual primer ministro británico aplicó lo que tenía que aplicar. Y están saliendo, dentro de las grandes dificultades, de esa recesión tremenda que estaban viviendo. Ya no digo Alemania, que hace poco, aproximadamente hace 2 meses, salió un informe en el cual Alemania es prácticamente el único país de Europa, pero en donde descendió el paro y creó más empleo de los últimos 20 años. Está en mejor situación a nivel sociolaboral en este momento que hace 20 años. Está con mayor crecimiento y con el índice de paro más bajo prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no todos somos iguales. Ahora, y encima contratando a nuestros mejores convocando elecciones, que se va a dar un cambio, eso lo sabe todo el mundo. Por eso no querían hacerlo. Usted es perro viejo y sabe de lo que habla. Si las elecciones se convocan este año antes de que se aprueben los presupuestos, la diferencia
es brutal y radical así hay elecciones a primeros del año que viene. Porque tal como salgan los presupuestos de este año o cómo se empiecen a gastar el año que viene, la diferencia es brutal. Totalmente. Esa es la gran diferencia. Sí. Y esa diferencia para nosotros, como ciudadanos, es que es como fundamental. Vamos a ver, es que ese fundamental. yo creo que es el kit de la cuestión para adelantar las elecciones. No porque el presidente Para no adelantarlas. no porque el presidente tenga ganas de irse de su puesto, sino ese es el quid de la cuestión, la aprobación de los presupuestos. Sí. Entonces, bueno, pero vamos a ver, de todas maneras, lo que sí es necesario con esas elecciones es generar confianza, ¿no? En los Es una mercados. palabra fundamental, lo de Claro, confianza. sí. generar confianza. Pero Y la eso única es persona que puede generarlo en este momento es Mariano Rajoy. Está claro. Bueno, Entonces, pero no solo Mariano Rajoy, vamos a ver, es el propio sistema y es en este momento el modelo político que defiende el Partido Popular, lógicamente con Mariano Rajoy al frente. Bueno, a eso me refería, pero al quiero decir, sistema de el lo modelo, que es pero el es el gobierno del modelo Partido político Popular. que defiende, que es vuelvo a lo mismo, es el modelo del 96. Nosotros, en el año 96, último gobierno agónico de Felipe González, que tuvo Venga, la brevemente, generosidad que vamos con de otra cosita. adelantar un año las elecciones que no correspondían hasta el 97 por la situación crítica, pero lo hizo, podía haber aguantado y tratar de hacer como el señor Zapatero. Lo que pasa es que, claro, la capacidad político y de inteligencia de Felipe González es totalmente diferente Es a la distinto. capacidad, por Claro, eso lo digo, pero adelantó las elecciones porque había una situación tremendamente crítica. Y aquí, pero quiero recordar que no cumplíamos ninguno de los 4 principios básicos que marcaba Maastricht, que eran fundamentales para poder permanecer dentro de la Unión Europea. Continuaremos. Lo cumplimos. Y al final, en año y medio, le dimos vuelta de manera que ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra fueron capaces de cumplir los objetivos económicos que cumplió España con el gobierno de José María Aznar. Y eso En está efecto, escrito y está puesto ahí. Era conveniente recordarlo a todos los Don ciudadanos. Jaime, Dejamos pues eso abierto y ese año continuamos. medio es necesario comenzarlo cuanto antes. por eso. Bien, vamos ahora con las agencias de calificación, que hace un tiempo, cuando una de las agencias de calificación norteamericanas, fuera Moody's, Standard & Poor's o Fitch, pues emitían un veredicto, más o menos era creíble para todo el mundo. Estas empresas, estas agencias de calificación, hoy no solamente están en entredicho, sino que se las está acusando de ser las causantes de la crisis y de mantener una agenda oculta, trabajar para los bancos que requieren sus servicios. Don Alfredo, sobre las agencias de calificación. A mí eso me pilla muy en orsa. Le pilla en orja. Vamos a ver, es que realmente estamos hablando de unas cosas que hasta hace muy poquito, pues sí, figuraban en los suplementos color salmón de los dominicales y demás, o así por ciertos expertos, yo sí me leo los pero suplementos claro, de es que cultura, ahora todos y nos claro. hemos puesto a hablar de esto y del core capital y todas esas cosas que, bueno, no nos queda más remedio. Vale, pero... Don Manuel, vamos a ver. Hablar mal del capital es una cosa que está de moda. Estas agencias, ¿de qué viven? Viven de dar información económica a los demás, no solo a los bancos, sino a cualquier persona que tenga unas inversiones un poco mayores que las suyas y las mías Lo que se está juntas, reclamando ¿no? ahora es que Europa tenga sus propias agencias, porque bueno, parece que Bueno, estas agencias son han mundiales, querido no favorecer son mucho americanas, sino que son mundiales. Sí. Y su negocio es que la información que le dan a la gente para invertir sea valiosa. Entonces, su credibilidad y la eficacia de sus diagnósticos es su cuenta de resultados. Es decir, ellos no se han engañado nunca ni engañan a los demás. Otra cosa es que nosotros no nos gusten las noticias y pensemos que matando al mensajero... Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esa. Déjeme preguntarle, esa al decir cuestión. no se han engañado, ¿qué quiere decir? Que cuando ellos que no han engañado, que no se han confundido. Que cuando ellos dicen que está bajando la solvencia del bono, o sea, del bono griego, no se están engañando, porque cuando están diciendo que baja la solvencia del bono irlandés, no están engañando a su clientela. Es decir, porque su cuenta de resultados se basa exclusivamente en la credibilidad de lo que hacen y en Sí, hasta donde yo sé, el origen... Y otra cosa, lo que decía, sustituirlos a ellos, siguiendo con la subprime, sustituirlos a ellos, que es un negocio vulgar y corriente, que lo puede tener cualquiera, por una entidad pública, no significa aumentar la credibilidad.
Yo creo que al contrario, sería poner a un político a decirnos si es creíble o no la labor de otro político. Bueno, pero lo que tampoco podemos yo estoy de olvidar... acuerdo. Parece que los veredictos, entender, que los veredictos que están emitiendo sobre los llamados ahora países periféricos, pues bueno, pues dejan mucho... Vamos a ver, lo que no podemos deja mucho lugar a olvidar la es que las desconfianza. sociedades de calificación están participadas, están compuestas por accionistas que son además partícipes en fondos de inversión. Y Con lo bancos. cual, las sociedades de calificación Y tienen bancos. muchas veces que calificar esos fondos de inversión. Entonces, Y bancos. y bancos. En ningún caso pueden ser parciales. Cuando los propios accionistas Entonces, de estas perdón, sociedades... Lo que estamos proponiendo es tener las propias para que sean parciales a favor, con lo cual repetimos el esquema No, del establecer- nombramiento, no, esta- del o establecer nombramiento un político de los organigrama, jueces, en o vez de establecer que, un de que la organigrama. justicia sea creíble por su propia ejecutoria, es creíble dependiendo del partido que colocó al juez. Ergo, los asesores estos, o como se llamen, Las Las agencias sociedades de de calificación. serían ya sabríamos lo que dirían los europeos No. en función del mismo procedimiento. No. Yo creo que tiene que basarse en la honestidad, En la que tiene que honestidad. basarse en la credibilidad, tiene que basarse en la honradez de las empresas, En la mucho honestidad, más en la que en honestidad. otras. No, Que no, no- pero lo en la que nos honestidad. trae, No puede lo que ser nos todo trae esto. a la situación Alfredo, actual, claro. porque hay crisis económica, hay crisis pero hay una crisis de valores brutal, Claro, pues que ahí parte está. del hecho de que aquí vale todo, y cuando todo vale, nada vale nada, ni vale la credibilidad, ni vale la honestidad, ni vale la honradez. Y si creemos, partiendo de estos supuestos, repito, que se va a producir un cambio porque las tengamos europeas, No, multinacionales. O sea, la No, gran no, no, propuesta por era que supuesto, sea el pero Fondo no. Monetario Ahora, te voy a dar- Se está Internacional quien reivindicando califique. vamos Vas a a ver, creer Europa- más que Europa tenga sus respecto, propias... respecto de Estados Unidos. La agencia de calificación está calificando a Estados Unidos con la AAA, cuando Estados Unidos está amenazando con una suspensión de pagos en agosto. ¿Cómo puede ser eso? Está calificando a Sí, ha la salido deuda el otro día Irlanda, Obama en rueda de de prensa Grecia urgente. y de Portugal como bonos basura. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con estas Don agencias Jaime. de calificación. Yo lo tengo muy claro. En este momento yo considero que las agencias de calificación, modelo Moody's, Standard & Poor's, Moody's, etcétera, son dudosas su independencia. Y como su independencia en este momento está en duda, no tiene que buscarse otro tipo de fórmula, e indiscutiblemente, sea el Fondo Monetario Internacional, sea un órgano que se cree en Europa, que se pueda hacer, y que tenga una solvencia y que tenga un contenimiento. Y yo vuelvo a lo mismo que digo siempre, lo digo aquí, a nivel interno, en tantas cosas, me da igual que sea en el ayuntamiento, los ayuntamientos en la Diputación, las autonomías en el Estado. Tienen que funcionar los órganos de control. Lo que no se pueden es estar creando permanente órganos que después son bellísimas inutilidades que no sirven absolutamente para nada. Pasan el control de las cuentas, quiero recordar también, aquí las cuentas no funcionan, es una vergüenza que ahora tome posesión un nuevo gobierno que lo único que tendría que hacer es tomar posesión, cambiar la política económica que puede practicar o social, etcétera, lo que es la acción política, pero no que descubra que hay una deuda que triplica la que está declarada oficialmente. ¿Dónde están los órganos de control? Pero quiero recordar que en los años ahí volvemos 8... a lo mismo que decía Alfredo, Claro. que realmente Que lo los- que, es que está, tiene- lo los que pasa consejeros es de un cuentas déficit de están valores. nombrados. Perdona, y no van no, mal. ya, Estamos en pero lo mismo. mira una cosa, hay un déficit de valores, pero ese déficit de valores es una consecuencia también de que, aparte de que fallen los valores, pero lo que fallan son los órganos de control. Y yo quiero recordar que aquí en este ¿Pero país... por qué entre fallan los órganos de control? Pues por un ¿Por qué? motivo muy sencillo. Por ejemplo, en España fallan los órganos de control porque en la primera legislatura de Felipe González, entre el año 82 y el 86, se desmanteló los órganos de control internos de la Administración General del Estado, que se llama la Intervención General del Estado, para poder actuar en aquel momento de aquel triunfo desmesurado del Partido Socialista con 202 diputados en la primera legislatura, determinó que se desmantelase, y la Intervención General del Estado fue desmantelada. ¿Para qué? Para que se pudiera actuar con mucha impunidad y con poco control. Y eso Pero ahí continuó vamos. permanentemente. Claro. Y así tenemos un Tribunal de Cuentas, no vale prácticamente para nada. Aquí creamos, Fraga Codeve, como sabía que el Tribunal de Cuentas a nivel general no podía ejercer, contaba con escasísimos medios para poder actuar, es un órgano más teórico que eficaz, creamos el Consejo de Contas. Pues tampoco funciona como tiene que funcionar. Creamos el Consejo, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, el otro. En Después, eso al estamos. final, demasiados órganos no funcionan. ¿Y por- Pasa en el Estado.
Pues porque esto es una partitocracia y Claro. a partir de ahí porque vienen a todos los veces males. no interesa. Lo que tiene que hacer es que funcionen los órganos de control. Y ahora, que haya un informe, pues como pasa con tantas otras, las empresas consultivas y que ejercen y que emiten informes, pero no puede ser que ese informe sea el que vaya a misa. El informe tiene que ser cotejado y al final tiene que haber, por encima de todo, un órgano público. Ojo, como decía, la justicia. Pero la justicia también se desmanteló en este país desde el momento Bueno. que el Tribunal Constitucional, quien lo elige, es un Parlamento. La justicia, incluyendo el Tribunal Y Constitucional... los consejos de televisión y los Perdona, consejos de todo, cuentas. perdona, tiene y que las ser... tertulias. Tú ves una tertulia en la tele y ya sabes lo que va a opinar cada uno en función de la procedencia que tenga. Bueno, pero te es puedes una opinión, ahorrar la pero mitad de perdona, las, sí, de pero las la opinión, tertulias. pero la opinión es una De cuestión. la procedencia, Otra que cosa ya es- conozcas a la pero persona conoces. y sabes Oye, cuál pero es es su manera de evidente, pensar, ¿no? las tomas Alfredo. de Bueno, pero posturas... también- La se opinión pueden no dar. ejecuta. Pero la opinión es la lo opinión, que cada ya uno estaba tenemos comentando nuestra antes. opinión. A veces esas Estoy de acuerdo, intervenciones... Jaime, pero respondo en estado general Sí. de la cuestión. Sí, sí. Bueno, Y- en cualquier caso, estábamos hablando de las agencias de calificación, que, bueno, pues Trichet, No, el Durán Banco Barroso, Central Europeo está muy en enfadado entredicho, y está muy enfadado. pero, sin embargo, seguimos necesitándolas. Indiscutible. Claro. No, pero una Seguimos cuestión necesitándolas, es sí. que las necesitemos. Aun sabiendo que nos van a dar- y otra cuestión es que puedan estar actuando con intereses creados, Claro. que es la clave. Utilizando ¿Y usted- información. Claro, pero es que es lo Don que Jaime, comentaba ¿usted cree antes, que el Fondo si Monetario están Internacional gobernadas no por tiene gente que intereses tiene creados intereses... o es Perdona, más independiente ¿quién que- no Don tiene Alfredo, en que el quiero mundo decir algo y no- No, no de sé la qué iba a decir yo, estratosfera ya. Bueno, para pues- abajo, quién no tiene intereses creados? Pero una cuestión es tener intereses creados. Oye, y en la justicia hay intereses creados, pero la justicia es la justicia. Y yo, desde luego, si no puedo creer en la justicia, como dicen algunos, los gallegos, me desborro. Bueno, Me en la desborro. justicia hay que Me- creer, ah, pero me en la desborro. administración de Porque- justicia, porque- por razones porque no- higiénicas, mucho menos. Ya, pero quiero decir que yo creo en la justicia. Ahora, hay un órgano privado que lleva, que emite unos informes, perfecto. Y Bueno. cuantos más se cotejen, también. Pero ese órgano no Vamos, puede ser don el Jaime, que le dé venga, la que nos vamos veracidad con otra- a los hechos que se están juzgando. Y tiene que haber un órgano supra que controle todo eso. Venga, que nos Y vamos que- con, y que vamos con analice otra todo. cosa. Si no, es Vamos- imposible. Vamos con los ataques a la Iglesia que bueno, se están dando demasiados últimamente. Atacar a la Iglesia Católica siempre es rentable, siempre vende y siempre da mucha audiencia. Últimamente, bueno, pues por unos hechos puntuales, ejemplo del concejal socialista de una localidad de Orense, Agudiña, pues estableció un debate público sobre si el obispo hacía bien o mal apartándole y no permitiéndole ser concejal. La semana pasada también teníamos otro caso de una parroquia de Fuenlabrada. Un sacerdote se paró de la parroquia por razones pastorales a un sacerdote y bueno, se ha vuelto a establecer el debate y bueno, pues en este momento las televisiones llegan, ponen el micrófono a las personas y todo el mundo se considera pues con derecho a dar su opinión. ¿Qué les parece? ¿Les parece que está siendo atacada la Iglesia últimamente? ¿Les parece que se están, digamos, esgrimiendo demasiadas opiniones sobre la Iglesia, sobre asuntos de los que, bueno, pues tienen que opinar, en este caso, pues los obispos, que son los que pueden apartar a un sacerdote de sus funciones o no? Si me mira usted a mí, yo creo que esos Sí. dos sacerdotes están bien apartados porque una cosa es la Iglesia y otra la política y son completamente diferentes, ¿no? Y ya lo dijo Cristo, que su reino no es de este mundo y a Dios de Dios, o sea, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Eso no tiene nada que ver con la tónica general de ¿Qué tiene que meterse decirles, con por la ejemplo, Iglesia últimamente. ¿Qué tiene que efectivamente decirles, es por de- ejemplo, a estas personas de la Agudiña? No, pues que venga, que es fenomenal y que lo queremos aquí. Y bueno, luego empieza ese debate ya sobre, pero ¿y por qué no va a poder ser, Pues porque- ser político? Si la Constitución dice que todo español puede ser. ¿Qué les decimos a estas personas? Pues que no puede ser político, un cura no puede ser político, exactamente igual que un militar no puede ser político, y no ponemos el grito en el cielo, o sea, por eso, un señor coronel no puede ser concejal
en su pueblo y no ponemos el grito en el cielo, ¿no? Y en un muchos, cura lo mismo. yo quiero recordar, además no hay que hacer una gran tragedia, digo, con que hay unas normas y lógicamente el sacerdote lo que tiene que hacer es acatar las normas. Digo, el sacerdote, como yo como funcionario docente, tengo que acatar la normativa que está establecida y como otros, pero no solo es, por ejemplo, un militar. Yo recuerdo, como participé muy activamente y sobre todo en política municipal, yo soy inicialmente municipalista y con mucha representatividad en el ámbito político. ¿De Betanzos? Sí, bueno, y de comarca y de la provincia y de etcétera. Quiero decir que participé muy activamente y yo traté de fichar en muchas ocasiones, por ejemplo, a gente que era muy popular y que tenía pues cargos de responsabilidad, por ejemplo, en entidades financieras. Y les pusieron pegas y dificultades de manera para que no ejercieran, porque era un poco antagónico su trabajo dentro, por ejemplo, de una entidad financiera, pues con el ejercicio político, muy especialmente en el ámbito local, por los problemas que se podían suscitar. Entonces, en muchas entidades financieras, y lógicamente, pues no eran. ¿Qué sucede? Que cuando se mezcla a los ciudadanos y después a todo esto siempre hay quien intenta obtener el beneficio de atacar y meterse, lógicamente, con un órgano los que son contrarios a la Iglesia. Pero también quiero recordar una cuestión que es muy importante. Desde su propio nacimiento la Iglesia fue atacada siempre. Y yo creo que cuanto más se le atacó, y lo digo siempre, más fortalecida salió. Así que a mí esto no me parece. Creo que son dos pequeños, esto es como, ni siquiera es un sarpullido. Ahora es un acné muy suave y eso no, a la Iglesia desde luego no creo, vamos, a la Iglesia, a mí como creyente no me preocupa en absoluto. Además, creo que lo que se está casi siempre es manipulando la buena intención de los ciudadanos, en este caso de esos pueblos, porque normalmente, claro, el sacerdote, que es una buena persona, que está ejerciendo su labor pastoral directa con los ciudadanos, pues lógicamente esos ciudadanos, salvo casos muy especiales, que piden que no esté porque no se llevan bien, pues lo quieren, y si le pasa algo y ven que alguien está actuando, pues siempre se ponen en este caso de lo que aparentemente puede ser el lado más débil, pero nada más, no tiene mayor. Ahora, el ataque a la Iglesia, y quiero decir, este gobierno pues fue especialmente atacante, duro atacante, con pero es que y se convirtió en atacante, pero digo en atacante no de atacar porque no lo consiguieron, que es atacante como son determinados ácidos corrosivos, etcétera, que atacan, pero lo único que hay que tomar es el antídoto y no hacerles caso, nada más. He querido precisamente sacar el tema por eso, porque me parecía que era necesario, don Alfredo. Yo creo que la clave se acaba de dar ahora. Si a una institución, como puede ser una institución bancaria, no se le discute el derecho a recomendar o a intervenir cerca de sus empleados para que participen o dejen de hacerlo en funciones políticas, a una institución como la Iglesia yo creo que habría que reconocerle en principio el mismo derecho. Dicho esto, creo que la posición con respecto a lo de la Agudiña está clara. Ahora, a mí me gustaría que se analizara también por qué hay esa susceptibilidad social al respecto. Y quizá la haya porque históricamente la Iglesia haya adoptado actitudes que todos, la gente en mi edad, recordamos al respecto y se haya comprometido políticamente en momentos en que quizá seguro que lo más prudente sería que no lo hubiese hecho, hubiese mantenido un equilibrio que hubiese afectado a muchísima otra gente. No me voy a desdecir de lo dicho. Sin embargo, la verdad se mueve por sí sola. Es cierto que la Iglesia se metió en política en alguna vez, o personas de la Iglesia, ¿no? Hay que recordar que la Constitución de Cádiz, que celebraremos el año que viene el bicentenario, fue en parte escrita y fue votada y asumida por algunos diputados que eran cardenales. Y masones, fue una Constitución de Cádiz fue hecha por masones liberal. Y decían Pues que la única religión verdadera constitucionalmente reconocida era la católica. O sea que las sí, cosas... pero bueno, yo creo que eso ya fueron épocas pasadas. Ya, claro. es lo que pero hoy en día lo que te referías, Alfredo... Que esta especie de irritabilidad o de esta sensibilidad social para proceder como se procede,
inadecuadamente en la mayoría de las ocasiones, como es esta de la Gudiña, tiene unas consecuencias históricas o es resultado de una historia que es inútil negar y que lo deseable es que en muchas ocasiones no se dé. Vamos a ver, yo he visto hace poco como el Papa analizaba el problema de la pedofilia. Si el Papa analiza el problema de la pedofilia como lo ha hecho, ¿por qué los demás no vamos a poder mostrar un talante cuando menos paralelo al del Papa? La Iglesia muchas veces da que hablar, porque muchas veces se equivoca. Y la gente interviene y lo dice. Y no debe de asustarnos a nadie. Lo que pasa es que también hay una sensibilidad muy acusada por la parte, digamos, de los creyentes más fervorosos, de los creyentes más acérrimos. Y en esas dos polaridades nos estamos moviendo y yo creo que habría que abandonarlas están cuanto superadas, antes. que digo, para la población en general, querido Alfredo, tú sabes, perdona, sí. Sí, adelante. No, digo, tú sabes que eso está superado hace mucho tiempo, porque el que se achaque, por ejemplo, hoy, de que si la Iglesia es de derechas o es de izquierda, por ejemplo. Hombre, en este país, no en otros, pero en este país también tenemos que recordar que uno de los motivos para que cuando se radicalizó la vida política, hubo pensamientos políticos que eran, sobre todo, algunos son anticlericales, anti-iglesia, y que persiguieron precisamente a la Iglesia y que actuaron en contra de la Iglesia y que hicieron lo que hicieron en algún momento también. Consecuencia, lógicamente, la Iglesia, pues parece que la consecuencia es que la Iglesia se entregó más en manos, lógicamente, de la derecha a determinado credo, como consecuencia también de la persecución a la que fue sometida, que incluso, voy a recordar, desde la antigua Roma, en el mundo occidental, pero no te prácticamente pero no volvió a ser perseguida como aconteció en este país muy recientemente. Dime solo una cosa, ¿qué pasó con todos los creyentes católicos fervorosos que no eran franquistas? ¿En qué papel quedaron? Yo conozco unos cuantos. Sí, muchos. Bueno, pero de ahí se deriva el afán de ecuanimidad y de equilibrio en cuestiones políticas. Todo lo que son bandazos, tú sabes que automáticamente se convierte en injusto. Un bandazo se convierte. Ahora, a veces ese bandazo tienes que darlo porque es que te ves abocado después de unos acontecimientos de auténtico martirio para la propia Iglesia. Bueno, y de auténtico martirio para la gente que yo estoy citando. Estos días se está reactivando la vida, por ejemplo, de Bouza Brey, como las pasó, que era una persona de escasas dudas al respecto, que probablemente si en aquellos momentos la ecuanimidad que ahora requerimos se hubiera producido, pues no hubiera habido víctimas tan brutales como esta que acabo de citar y como tantas otras que se podrían seguir citando. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que respetar la doctrina eclesiástica o el criterio eclesiástico de impedir o de procurar que sus sacerdotes no funcionen en política. Ahora, vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que intentaremos comprender por qué, para que esa situación de ecuanimidad y de asepsia espiritual se produzca en el futuro. Porque ya lo de atrás nos interesa menos. Sí, claro, vamos a ver, es que además los hechos acontecidos ya hace tanto tiempo, yo creo que hay que enjuiciarlos en sus circunstancias y en su momento histórico. Pero además se pidió perdón, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II pidió perdón, pero no por esto, sino por muchísimas cosas. En este momento incluso es que exoneró a los judíos. Sí, el Papa ha pedido perdón y ha enjuiciado muchas situaciones que no debieron acontecer. Es lo que estoy diciendo, si el Papa lo hace. Es que también nos si el encontramos Papa con otra cuestión, Alfredo. Actuaciones con los judíos que no se pueden... Pero es que, perdona, Alfredo, a veces también nos encontramos como que todos tenemos derecho a enjuiciar todo lo que sale de la Iglesia. A lo mejor no enjuiciamos esa norma de una entidad financiera que dice que sus empleados no pueden
no pueden Eso es participar lo en que dije política. hace un momento. Pero en cambio, Ese es el respecto de la Eso Iglesia, es lo que dije yo hace un todos momento, nos encontramos María. con ese derecho. Ese ejemplo, Bueno, ese es el ese kit, ejemplo ese lo es he el puesto kit. yo, que no lo has puesto tú. Ese ejemplo lo he puesto yo. bueno, o pues militar o un eso juez. es a lo O un mejor. juez, sí. me es igual, igual. me es igual, Bien, exactamente lo que igual. dice... Lo que hay que analizar son las causas, lo que hay que exigir es el equilibrio, lo que hay que procurar es el futuro. Claro, Sí, pero está lo bien que, lo hecho. que Vimos dice que- ella realmente sí, y es precisamente, digamos, el nudo de la noticia, ¿no? Que cualquiera se cree en el derecho de te ponen un micrófono así, el obispo debe hacer esto y lo otro. Entonces, ¿yo qué tengo que decir para estas personas? Que además son personas que son fervientes católicas, que están allí al lado de la iglesia, no, pues que venga y no sé qué, y el obispo hizo Que no mal. se No, dejen- que no se respete dejen- que al no se sacerdote, dejen- que no se respete dejen al manipular. obispo y no haga caso de los micrófonos, que lo que quieren es... Que no se dejen E manipular. Que lo que quieren es luego infórmense bien, porque tergiversar muchas veces están dando opiniones acerca de temas que no conocen más que por el titular de la prensa. Claro. Claro. Pero Ahí que no se está. dejen, sí, pero Ahí hay quien está. se aprovecha para manipular y normalmente esa gente sencilla, gente buena, pero gente con criterio, vamos a ver, en muchos casos reducidos. que además- Pues vamos ahora, con- vemos Yo lo creo que que es la la gente- politización, vimos el caso recién, aún lo tenemos ahí, de lo que es un juez dedicado a la política. Y creo que es Nefasto. lo más nefasto que le pudo pasar a la historia moderna de España dentro de la justicia. Sí. Digo, en Claro, la pero aplicación las de personas casos de vida personales. consagrada Sobre todo un juez tienen con ese esa talante. libertad, que es precisamente esas pequeñas ataduras. El no contraer matrimonio, el no dedicarse a la política, el no dedicarse a los negocios. Pero yo, en Que cambio, soy eligen- más- yo que soy muy eligen partidario de que los libremente. curas se casen. Uy, Claro, nos ese estamos tipo metiendo de en un cosas, tema que eso sí que ya... que ese eligen tipo de cosas, libremente. en cambio, Yo les ya da no. libertad, vamos con libertad otro para tema. entregarse a su labor. Ya nos Bien, estamos pues metiendo en camisa de once varas. asistimos estos días al escándalo del tabloide británico News of the World, que acaba de sacar el último ejemplar el domingo pasado, y esto puso también en entredicho la ética periodística. Yo quería sacar precisamente aquí el tema y que nos hiciéramos unas cuantas preguntas y también reflexiones. Está en entredicho la ética periodística. No tenemos casos tan escandalosos como News of the World, pero sí ha habido por las parte tenemos, sí de las algún tenemos grupo con una mediático. diferencia, que aquí ni se cierra el periódico ni Sí. se rectifica. Yo tan escandaloso no lo conozco, pero yo sí Bueno, sé que aquí ha cierto habido- grupo ha habido- mediático... ha habido Y juicios. las sí. escuchas a Sí. los Juicio. abogados con Sí. sus, Don con Alfredo. sus clientes en la cárcel. No seré yo el que ¿Qué? diga pasó esto aquí. porque A ver, ¿qué? no quiero. Yo creo que en España tenemos suficiente casuística al respecto como para saber. ¿Del tenor de News of the World? Pues yo no diría que no. Yo no diría que no. Sí sabemos que por parte del CSIF o CNI en ese tiempo, desde el rey por supuesto que sí. Aquí han pero pasado muchas y sin llegar a extremos tan el país también sabemos que tenía sus tentáculos. Y otros. Aquí todos hemos conocido periódicos que se dedicaban a hacer dossiers y te venían con el dossier al despacho a negociar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todos sabemos de esos extremos y todos sabemos cómo puede funcionar aquí la ¿Pero es cuestión. leyenda o es realidad? Aquí hay muchas menos leyendas y muchas más realidades de las que nos imaginamos. Y ¿Pero le entonces, ocurrió a usted siendo conselleiro? a mí no me algún ocurrió ni me dossier dejó de así? ocurrir, me vas a pillar también un renuncio. No, que ya soy muy pero mayor. además no digo quién ni nada. No. Pero si usted vio dosieres de esos, de a ver tal. Ah, solo los vi yo. No, si usted los vio también. ¿Está usted sugiriendo que Si solo usted- los vi si yo? usted también Aquí los hemos vio. visto muchos, ¿eh? Sí, Bueno, o sea vamos que- a ver, yo sí sé que hay determinados medios de comunicación, tanto nacionales como autonómicos, que como no les entre dinero público a su debido tiempo, te saca titulares tremendos y sondeos tremendos. Bueno, Lo pero comentamos en es una otro ocasión eso es y otro tal. tipo de corrupción, ¿eh? El que te vengan o que te llamen. Pero y lo de que- los dosieres no sabía yo. Yo estaba hablando de los dossiers, que te llamen y que... Claro que sí, o estamos jugando aquí a lo que estamos jugando. Claro que sí. Yo tuve... es Sí, igual. sí, que tuvo que... Dígalo. No, yo tuve un jefe de prensa que en un momento dado se fue a un notario e hizo levantar acta de una situación muy parecida a esta que estamos tratando y de muy difícil resolución en aquellos momentos y supongo que también en estos quizá todavía más. Entonces, aquí nos movemos en unos ambientes demasiado elásticos en unos sentidos, demasiado estrechos en otros, y yo creo que hay una especie de consenso en que aquí no pasa nada, hay que taparlo todo.
Y yo creo que es momento de que a lo mejor no es momento de levantar mucho las alfombras, pero sí de meter un recogedor y el polvito irlo retirando. Porque si no, alguno va a tropezar en las protuberancias que le están saliendo a la alfombra y puede ser peligroso. Alguno se puede romper la crisma. ¿Usted cree que existe la prensa libre? Yo creo que hay prensa, yo creo que las subvenciones son muy malas y que el que paga manda. Yo creo que es muy mala práctica que si una semana hay malas noticias que afectan a un partido, esa semana no hay publicidad en ese periódico. Yo creo que es muy mala práctica que los bancos o las grandes empresas condicionen la publicidad a los tratamientos que se dan o a la ideología del propietario de la entidad en cuestión o a las noticias que le puedan afectar. Yo creo que esas son muy malas prácticas y creo que esas prácticas existen. Lo que yo no soy es un cretino para ir señalando con el dedo para que me den en los dientes. Pero esas, porque eso hay que documentarlo y hay que probarlo, y amigo mío, es muy complicado. Pero eso lo sabemos todos. Pero lo sabemos. Lo sabemos todos, ¿no? No voy a ser yo una persona de excepción que se conoce una realidad que no conocen los demás, porque yo soy tan tonto, tan listo como cualquiera, pero no más, ni menos. Entonces, todo eso lo sabemos. Lo que sabemos es que ese estado de cosas tiene que cambiar y no conseguimos que cambie, ni siquiera estamos dando pasos hacia ese cambio profundo que reclama nuestra sociedad. Y yo diría que más que nuestra sociedad, la convivencia, porque esto se está convirtiendo en algo definitivamente serio, en algo definitivamente duro. Hablamos fuera de esta mesa o en las antesalas de si los corralitos, de si lo que nos espera, hay que decir lo que nos espera, tenemos que empezar a decir lo que nos espera y en consecuencia de qué, o en razón de qué nos espera. Y si nos espera, pues el deber de la persona honesta que es creyente, de la persona honesta que no es creyente, de la persona con sentido de la responsabilidad social, es empezar a decir, pasan estas cosas, tenemos que ponerle remedio. Y esas cosas hay que ponerle remedio desde la colectividad y no pidiendo siempre que venga un salvador a sacarnos del embrollo. Sí, bueno, de todos modos yo quiero decir que yo creo, con carácter general, en la independencia de los medios de comunicación. Digo la independencia. ¿Cree en la independencia? Sí, yo creo en la independencia. Lo que no podemos es confundir lo que es la línea editorial de un medio o de unos medios. Digo la línea editorial en cuanto a su credo, a su pensamiento político, etcétera, que todos, en todos los países democráticos, ya no digo los que no lo son, claro, en esos no hay prensa libre, no hay ninguna opinión, la opinión es la que marque el gobierno y punto, no. Yo hablo de lo que es el credo desde el punto de vista de los medios, cada uno tiene su propia línea editorial, y esto sucede en todos los países democráticos del mundo. Todo el mundo sabe que no es lo mismo leer en Francia Le Parisien que leer Le Monde, como todo el mundo sabe que no es lo mismo leer el Herald Tribune que leer el New York Times o leer el otro, y no es lo mismo leer El País que leer ABC. Claro. Pongo el ejemplo. Línea editorial, bien. Hay una línea editorial y eso es totalmente lógico, lícito y democrático, bien, que es a lo que voy yo, porque yo soy una persona que me gusta mucho creer en el Estado de Derecho, porque soy un ciudadano que deseo sentirme permanentemente libre, habiendo ocupado cargos, porque era libre precisamente gracias a esa libertad, pude ocupar los cargos públicos que ocupé, porque fueron siempre por elección o por designación consecuencia de una elección. Y eso es muy importante, los que creemos en el Estado de Derecho. Ahora, que dentro de la estructura de los medios de comunicación, pues pasa lo mismo de siempre. Que pueda haber ovejas negras, que pueda haber estómagos, lo que se llama vulgarmente en los medios, estómagos agradecidos, que pintan de una manera, que pueda haber quien intente hacer algún sistema coercitivo para impedir que haya una actuación independiente en algunas cuestiones, o quien abuse de los principios que marquen la profesión en estos casos, puede haberlos, y de hecho seguramente que los hay. Pero vuelvo a lo mismo cuando se dice, es que los médicos no sé qué, o los maestros, o los sacerdotes, no. Hay una minoría, hay algún grupo que lógicamente a veces por ser muy ostentoso lo que hacen o lo que se puede denunciar, pues
no actúan con la ética que correspondería para hacerlo, pero con carácter general yo creo que sí. Lo que sí No, hay Jaime, es una gran discrepancia. Pero lógica. mire, No, qué Jaime, pero vamos a diferencia- ver, línea, don Jaime, ¿qué diferencia de país? línea editorial de acuerdo, pero también cuando a veces la línea editorial cambia dependiendo de lo que entre en las arcas. Y yo tampoco voy a dar nombres, No, efectivamente. y no solo entrar en las arcas, Y sino eso- de cometer delitos. Bueno, yo de mí delitos me no dieron- lo cometer sé. delitos, Oiga, porque, No, pero a vamos mí a me ver, dio- lo que no a mí podemos me pero dio olvidar una vez- eso es así. Por ejemplo, es que no quiero poner un ejemplo que sí que ocurrió aquí en Galicia y ocurrió, se editorializaba de una determinada manera, los titulares eran así, eran en contra de esto, fatal, 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 pero hubo ya un acuerdo con la dirección y el que tiene la llave de la arquita del dinero, y entonces ya se acordó tal. Entonces al día siguiente, pues ya, se editorializaba ya de otra manera. Y una persona que era pregonera tuvo que dejar de ser pregonera porque trabajaba en un medio de comunicación que no quiero dar más Ya, pistas. pero mira Bueno, una pero es cosa, que lo una que no No cuestión quiero dar es más que- pistas, Yo pero estoy- me refiero a algo muy concreto, a un hecho que ocurrió realmente muy grave y cómo ese medio de comunicación se le insuflaron unos cuantos millones Ya, bastantes. pero eso no puede ser general. Es a Bien, lo que voy vale, yo. de acuerdo, bueno. A lo que voy yo es No, que puede pero haber... que los- puede pero haber- que los grandes- Vale, pero vamos que los directamente a lo grandes delictivo. funcionan así. Una A lo vez una delictivo. definición Si un de periódico- lo que es una buena redacción que me dejó estremecido. ¿Cuál? Se me dijo, una buena redacción es la que cambia de línea editorial en 6 horas. Si para considerar buena el criterio es este, quiere decir que ese criterio se puede poner en funcionamiento o tiene que estar ahí y la redacción lo suficientemente compactada como para que eso se produzca. Y eso es un reflejo claro de lo que estamos diciendo. En líneas generales tú tienes razón. Yo estoy de acuerdo con él Y, también. y eso no pasa todos los días. Pero a veces pasa. Y cuando pasa, claro, pasa en claro. circunstancias muy graves, con muy graves consecuencias para todo el mundo. Y Con yo- ceses, con lloros, No, 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 porque... con prisiones los de jefes son cárcel, cesados y con lo los- que sea. No, Se pero puede que destrozar a un pero ciudadano pero con que total puede y dar absoluta lugar a impunidad. un cambio. No, pero fíjate, aparte de eso, perdonadme, que puede dar lugar a ni más ni menos que por unas circunstancias y una manipulación y por prestar hasta llegar a un cambio de gobierno. ¿A dónde voy? Por manipulación, por tergiversación, porque se le da la vuelta de semejante manera y que vuelvo a decir ante la opinión pública, ante los bien intencionados, que es con carácter general, digo con carácter general también, siempre la propia sociedad, pues traga y cree algo que se está y que va en contra de todos esos principios. Voy a poner el ejemplo delictivo, ya no esta cosa que es más entre medios, sino el de delito. Pero no de si un nombre, periódico no- saca, no de nombres. saca las conversaciones particulares entre don Alfredo y yo, grabadas por el CNI, por el antiguo Chesnefron, es un delito. ¿Y qué diferencia de país, don Jaime, donde Inglaterra, a un medio de comunicación que hizo exactamente lo mismo, tiene que cerrar el medio de comunicación? Y ese periódico hoy sigue abierto en este país. No, ya, pero hoy En ahí está la Inglaterra, por volver al imperfección. ejemplo, en Inglaterra, perdona, un periódico dice, tal político es homosexual. Si el político se calla, no pasa nada, el periódico sigue saliendo. Como el político diga, no, yo no soy homosexual, inmediatamente el juez de oficio interviene y el periódico se cierra hasta que se compruebe si el político es o no es homosexual. Si lo es y el político lo negó, la indemnización que el político paga al periódico lo deja coronado. Y si el político tiene razón, la indemnización que le paga el periódico al político es soberbia. Con lo cual, cuando una noticia sale en la prensa, la gente se la cree. ¿Por qué nosotros no somos capaces de, con un Eso procedimiento también tan es un sencillo... problema cultural, cuidado. Pero es que la cultura no lo soluciona todo. No, ni- pero ni digo lo que es un justifica problema, lo todo. de que se cree, lo de que nos queremos, o que se creen lo que salga en los medios. Claro, pues Digo ¿cómo no que se es lo un van a creer? problema Está cultural. avalado por una a una práctica. sociedad con un grado de madurez más elevado y con mayor formación,
lógicamente, Es que yo me niego no a creer comulga que los, fácilmente que con los piedras ingleses tengan de más molino. formación y No, que pero cualquiera de perdona, nosotros. no, pero lo que tiene, mira, por Lo que ejemplo, los tienen son otras ingleses, tú leyes. ponías en... No, exacto. Son otras leyes. Tienen otras leyes, tienen otra formación, tienen, por ejemplo, 200 o 300 años de democracia o de casi Eso sí, democracia. nosotros tenemos pero, por leyes ejemplo, democráticas, pero no hábiles. exacto, pero estamos aún balbuceando. Pero eso nos debe llevar a correr mucho más de lo que estamos corriendo y no a quedarnos sentaditos como Alfredo, estamos. y corrimos mucho, pero no lo suficiente, y aprendimos demasiadas, probablemente más cosas malas o negativas que cosas positivas. Pero quiero recordar que a veces, y aquí digo romper una lanza también, pues gracias a lo que estamos diciendo en negativo a los medios, yo quiero recordar que en un país, claro, que para mí, yo lo pongo siempre como ejemplo, aunque aquí este país se volvió tan antiamericano, yo soy un estudioso de los Estados Unidos de América, porque es el país con la constitución más antigua del mundo, siendo uno de los países más jóvenes del mundo. Y a través, precisamente, de una investigación de unos periodistas, o sea, de unos medios de comunicación, saltó... Más antigua, pero más enmendada. Perdona, enmendada, claro. Perdona, enmendada lógica. Es que digo lo que no porque tiene que hacerse, enmendarla de una lo que bendita se vez. pretende, lo que no tiene que hacerse jamás, ni lo hacen en los países democráticos, es lo que se pretende aquí. Que a los 30 años haya que redactar una nueva constitución o un nuevo estatuto de hay que autonomía. enmendar Ahora, la Constitución. saltó un presidente del país. Que me La quedan pena me aquí quedan 5 es minutos que para no comentar otra cosa. Que no salte, como se estaba diciendo aquí, que cuando sale un caso de estos, que no salten los que tienen que saltar y que no desaparezcan esas figuras. Lo que pasa es que esta es una sociedad dejamos mucho el tema... más permisiva en lo negativo que otras que son Dejamos mucho más puritanas. el tema abierto porque el tema de medios de comunicación, ética periodística y demás es muy amplio. Sí, me gustaría que diéramos una pincelada sobre, vuelve a estar en la palestra si realmente los ciudadanos estamos seguros en nuestras casas cuando tenemos la desgracia de que entre un atracador o alguien que entre por la ventana a hacernos una visita a las tantas de la madrugada. A propósito de un caso ocurrido en Pontedeume en el que entró un chico y pues salió herido y luego se murió y el dueño de la casa pues tiene que ir a declarar y demás. Entonces yo quería, pues muy brevemente, es una breve respuesta de cada uno, hay que cambiar la ley, está bien la ley como está, ¿qué hacemos si nos llegan a las 3 de la mañana a nuestra casa un señor? Pues yo morirme de miedo, imagínese usted, o doña María, o mi madre con 84 años. Yo también, me muero. Eso que pone la ley de la fuerza proporcionada, pues es muy difícil de percibir. ¿De qué marca es su revólver? Eso se sabe a posteriori. Si te matan, no estaba desproporcionada. Si no te matan, sí lo estaba. Si eres tú el que mata. El cuchillo jamonero que tiene usted, don Alfredo, en casa para el jamón. Tengo varios que ¿Es proporcionado o no es proporcionado a tropezarse con un señor a las 4 de la mañana en el pasillo? Es un problema... Hombre, el derecho... ¿Hay que cambiar esa ley, don Alfredo? Yo creo sentido común que nos dice. Yo es que creo mucho en la ley y en su aplicación, pero creo también en el espíritu de la ley. Y en España tenemos leyes de muy variadas interpretaciones. En el Parlamento lo hemos visto cuando estuvimos en él, cómo las leyes que salían de allí podían ser interpretadas de una manera o de otra. Y eso es terrible. Y entonces yo iría a leyes menos injustas, a espíritu de la ley más asentado. ¿En este caso en concreto? En este caso en concreto, yo iría al espíritu de la ley. Iría al espíritu de la ley porque lo que sí es evidente es que ese señor de Pontedeume no se acostó con ganas de matar a nadie, no está orgulloso de haberlo hecho, la vida se le ha complicado por lo que probablemente, fíjate, yo creo que probablemente, porque dicen que era un buen chico, de buena familia, si es que se pueden seguir utilizando estos términos, no lo sé, a lo mejor lo que estaba haciendo era una carnavalada de... Jugando al escondite, vaya. Jugando de, a ver, no te atreves, no tienes narices... Doña María, ¿qué dice la abogada? Vamos a ver, el derecho tiene que establecer principios generales. Lo que no puede es ir caso por caso. Para la casuística están ya los juzgados. Entonces, este caso, igual que el caso Tous, que también fue tan comentado, pues después habrá que verlo en el juzgado, en el procedimiento correspondiente, habrá que ver las circunstancias, pero lo que está claro es que la legítima defensa tiene que tener unas premisas, y la premisa viene
Pues por esa proporcionalidad entre el perdóname, ataque María, y... Pero si yo duermo con un defensa. cuchillo, Es yo por ejemplo violencia- duermo con un cuchillo, así de grande. Pero, Sí. pues, Tengo es que esa ver proporcionalidad cómo es el existe. cuchillo Es del que me ataca. violencia No se refiere la violación de proporcionalidad. Claro, La es que ahí proporcionalidad está la no clave. se refiere simplemente al arma utilizada, sino que la proporcionalidad se refiere al impacto que la otra persona está causando sobre mí. Claro. Si una persona a mí viene por la calle y simplemente se mete conmigo, yo no puedo actuar en legítima defensa de manera desproporcionada. Hablamos Sí, de las sí. casas. Viendo si ya, estés en tu casa a las 3 de la mañana. Es Claro, violación eso de- son- es violación de medio domicilio. minuto, me Medio dicen, minuto. medio minuto. Yo, primero, además sería un hipócrita si dijese lo contrario. Si alguien entra en mi casa, desde luego, yo, si puedo, me defiendo. En mi casa es mía. Y, lógicamente, esa proporcionalidad que establece, según está actualmente la ley, para mí no existe. Porque desde el momento que entran de manera inadecuada en contra de los principios básicos en mi domicilio, yo lo que haga dentro de mi casa ya no existe esa proporcionalidad. La proporcionalidad está rota desde el momento que esa persona accedió a mi domicilio. Es totalmente distinto en la vía pública. El mismo día o a las pocas horas de este caso que estamos hablando, aconteció otro en donde a un matrimonio mayor, 2 delincuentes accedieron a su domicilio, les dieron una paliza y los dejaron mal parados, lógicamente. Dejamos ¿Qué el caso- sucede? dejamos el caso ¿Cuál es el abierto. caso? Este señor se detuvo la mala suerte, pues mala suerte. Ahora, Continuaremos se defendió hablando de esto. Don Alfredo en su Conde, casa, muchísimas en su gracias. domicilio. Don Manuel, Vamos. muchísimas gracias. Doña Muy María, buenas gracias. noches. Don Jaime Pita, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que pasen una feliz semana. No nos fallen el miércoles porque será el último día de programa antes de irnos de vacaciones.